Hola equipo, quiero contarte algo muy gracioso que me pasó. Recordarán que tengo un hijo llamado Ian. Él va a cumplir 3 años y como ustedes es muy inteligente. Resulta que ayer estábamos viendo un libro de animales y cuando pasó un hipopótamo, Ian dijo, un elefante. Y eso llamó mucho mi atención, por lo cual tomé la foto del elefante y del hipopótamo y al mismo tiempo le fui mostrando las diferencias entre estos dos animales, como el tamaño de las orejas, la trompa del elefante. Ian comprendió e identificó las diferencias entre dos animales, pero también comprendió que su color es muy parecido. Y es así que tenían cosas diferentes, pero también tenían cosas en común. Y considero bastante importante tomar en cuenta este tipo de temas como aprendizaje. El objetivo de la sesión del día de hoy es identificar las diferencias entre un objeto y otro. Te voy a modelar y durante mi modelaje deberás enfocarte en qué hago para identificar las diferencias de las plantas. A partir de ahora, comienza mi modelaje. La instrucción dice, lee el siguiente texto. Las plantas. Las plantas son seres vivos, como las personas y el resto de los animales, y nos proporcionan alimentos como sus diferentes partes comestibles. Crecimiento de las plantas. Tengo un subtítulo. El crecimiento de las plantas es muy similar al de otros seres vivos. Durante su crecimiento experimentan cambios en su tamaño y forma. Por lo tanto, van transformándose por dentro y por fuera. Parte de una planta. Las partes de las plantas son raíz. Su función es fijar a la planta. Mediante ella, la planta obtiene nutrientes del suelo. Tallo. Es el que da soporte a la planta. Algunos tallos son muy delgados y flexibles. Hoja. Es la estructura a través de la cual la planta respira. Tipos de plantas. Existen varios tipos de plantas. A continuación, se mencionan algunos ejemplos. Plantas medicinales. Son aquellas que contienen principios que pueden utilizarse en la curación de enfermedades. Plantas ornamentales son aquellas que se cultivan y se comercializan como propósito decorativo. Muy bien. Ahora dice, ¿qué diferencia existe entre las plantas medicinales y las plantas ornamentales? El inciso A dice, las plantas medicinales y las ornamentales sirven como propósito decorativo. Sí, para eso sirven, para decorar. Todas ellas son muy bonitas. Esta es una respuesta. Pero a ver, Danisa, aquí no dice para qué sirven, dice cuál es su diferencia. Diferencia. Me suena algo que no es igual. Es como cuando mi mamá me dice, la diferencia entre mi casa y la del vecino es que la mía es roja y la del vecino es café. Entonces sí, una diferencia. Entonces, la diferencia, a ver, mejor voy a echarle un vistazo al inciso B. Las plantas medicinales curan enfermedades y las plantas ornamentales se cultivan y se comercializan para propósitos decorativos. Ah, entonces la diferencia es que unas plantas sirven para curar enfermedades y otras sirven para decorar en bodas, eventos. Ah, claro. No sirven para lo mismo ambas plantas. Ya identifiqué y voy a subrayar el inciso B.
porque esta es la diferencia entre las plantas medicinales y las plantas ornamentales. Ahora, equipo, la palabra clave es diferencias. Y termina mi modelaje y tienes 10 segundos para pensar. ¿Qué hago para identificar las diferencias de las plantas? Lo que hago es identificar las cualidades que distingue a una planta de la otra. Ahora, equipo, es tu turno de realizar tu práctica independiente. Te deseo mucho éxito y te mando un fuerte abrazo.